Tenemos buenas noticias para Call of Duty Mobile. Activision finalmente tomará en cuenta la comunidad en la versión global. Se sabe que los jugadores no están contentos con algunas temáticas coloridas, de anime, incluso ridículas. Afortunadamente esto puede cambiar porque Activision pide tu ayuda para salvar el juego. Esto no es falso, es información 100% oficial. ¿Te gustaría saber de qué se trata? Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Sinceramente me parece bastante increíble que los de Activision pidan tu opinión para el futuro del juego porque seamos honestos, a la comunidad global no suelen escucharla mucho. Antes me gustaría agradecer a Alejandro Lara y Edgar Daniel por hacerse miembros del canal, por supuesto también a los demás miembros y a toda mi comunidad, en verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. A ver señores, antes de pasar con el tema principal les quiero comentar algo acerca de la skin del Ghost que los de Activision regalaron por ver la Cognets. Para ser exactos, tiene casi 2 semanas que los de Activision dieron esto en la versión global, pero yo no sabía que en la versión de Garena esto no lo habían dado. Recién me entero que apenas lo están dando en la versión de Garena y aquí es donde se pone interesante amigos. Efectivamente, llegó primero la versión china y versión global antes de la versión de Garena. Sin duda esto representa un gran avance para la versión global porque sabemos perfectamente que todo lo nuevo llega primero a la versión de Garena y luego a la versión global. Hace poco salían los eventos a la par, pero que llegue antes la verdad da mucho gusto. Ahora sí pasemos con lo que realmente nos interesa. He visto mucha gente en cada temporada quejarse de la temática, que está bien fea, que no le gusta, no es de su estilo y tiene sentido, ya que hay mucha gente que claramente no se puede complacer a todo mundo a la vez. En esta ocasión los de Activision están dando la opción a la comunidad para que elija lo que quiere que llegue. Así es amigos, por primera vez en la historia los de Activision le están dando oportunidad a la comunidad para que elija cuál quieren que sea el siguiente tema y futuro del juego. En sus redes oficiales compartieron un enlace con 3 temas importantes donde todo el mundo puede votar y por supuesto abajo en la descripción te dejaré el enlace. Aunque no lo creas, esto es más importante de lo que te imaginas, ya que ahora solamente se puede elegir el tema, pero puede ser que en un futuro se puedan elegir otras cosas que definan más a fondo el juego. Como dije, son 3 temas principales que la comunidad puede elegir y el primero es el de ataque ciberasedio. Este tema sería una temporada completamente futurista de una guerra tecnológica ambientada en Tokio y obviamente las armas también serían tecnológicas. La verdad este tema se me hace súper interesante ya que toda la temática sería ambientada en este estilo, tendríamos personajes con armaduras robóticas, armas así tipo Halo, pero si lo futurista no te gusta, tranquilo, tenemos más opciones, pero eso sí, si no votas y llega algo que no te gusta, luego no te estés quejando. El segundo tema es el de hombres lobo contra vampiros. Creo que este tema también suele llamar mucho la atención ya que es una temática completamente tétrica. En este tema podríamos encontrar un pase de batalla con personajes de lobos, unos eventos de vampiros y todo ese estilo. Claro, la ambientación será completa no solamente en eventos y pase de batalla, creo que también en ruletas. Que los de Activision te pregunten cuál temporada quieres que llegue significa que claramente algo está pasando. Para la comunidad claramente esto es positivo. Pero si los vampiros no te llaman la atención y quieres algo que sea mucho más ficticio, que bueno, tampoco es que los vampiros sean reales. Tenemos el tercer y último tema que es el de la temporada de comida y claro, esto sí se ve más infantil. En esta temática de comida llegarían personajes estilo chef, operadores con delantales y obviamente armas de utensilio. Yo lo que me imagino es que saquen una granada legendaria de un huevo que cuando explote salga un pollo o algo por el estilo, pero también puede ser que sea todo lo contrario. En el juego tenemos un personaje de carnicero asesino y ¿te imaginas que llegue todo así? La verdad no se sabe a detalle el enfoque de cada tema, pero sí nos damos la idea. Ahora pasemos a cómo votar correctamente. Primero entramos al enlace que está en la descripción de este video y elegimos la primera opción de esta pantalla. Cabe destacar que el enlace es completamente oficial, compartido por los de COD Mobile en la versión global. Aquí puedes ver los detalles de cada página, de todas maneras he compartido lo más importante, las votaciones estarán abiertas desde el 13 de octubre hasta el 10 de noviembre. En mi caso voy a decidir que la de vampiros es la mejor para mí, pero claramente esta es mi opinión, no tiene por qué afectar tu voto, tú solamente vota por el que más te guste y no por lo que veas que otros votan.
Ahora bien, muy rico y todo, ¿no? Ya voté, pero ¿cuándo llegará esa temporada? Sí, amigo, no es para este año 2025. Esa temporada que votes y que gane claramente será para el año 2026. La verdad no especifican para qué temporada de ese año va a ser esa temática, pero yo me imagino que será para la temporada número 1. Sin duda esta es la oportunidad perfecta para decidir cuál es su temporada y yo sé perfectamente que aún así habrá gente que se queje de esto, porque sí, la gente se queja de cambios que llegan, pero también de cambios que no llegan. Te recomiendo que votes para que de esta manera los de Activision se den cuenta que la comunidad está atenta a los cambios que vienen. Si eres observador seguramente te diste cuenta que en la imagen de hombres lobo contra vampiro, un vampiro sostiene un arma lo cual puede ser un subfusil de Modern Warfare 3. Para ser exactos, el arma se trata de la HRM9. La verdad no conozco este subfusil, pero se me hace muy parecido en cuanto a apariencia a la QQ9, aunque en rendimiento puede ser que sea distinto. Por lo que veo, esta arma es un arma de corto alcance, se ve que tiene buena cadencia y también se ve que tiene buena velocidad, aunque eso sí, se ve que tiene un poco de retroceso a larga distancia. Claramente esto no es ninguna confirmación, simplemente se comenta lo que se ve y en la imagen se puede apreciar a detalle que se parece a esta arma, o incluso puede que sea. Esperemos que sí llegue para 2026, porque si no, ¿para qué lo ponen? Hubieran puesto cualquier otra arma que ya está en el juego, pero ya se ve cómo son los de Activision. Dejando las noticias a un lado, señores, hice un experimento bastante bueno que realmente me dio buenos resultados y es acerca de los fragmentos menores o mayores. Hace una semana conseguí la RPD, pero no la había reclamado porque quería ver cuántos más fragmentos me da abriendo cajas y sí, señores, se confirma que cuando ya la tienes no te da fragmentos de esa arma o te da muy limitados. Esto te lo comento porque anteriormente pasaba todo lo contrario, si no reclamabas el arma, cuando abrías contenedores te daba un montón de fragmentos de esa arma y ahora no. Ahora para que tengas más fragmentos mayores o menores, simplemente reclama el arma respectiva a esos fragmentos. Yo es lo que hice y realmente rinde, porque si no, no da absolutamente nada. No sé si también lo notaron o solamente soy yo, pero siento que los de COD Mobile últimamente no le están poniendo tanto empeño a las cajas fuertes, porque si no te acuerdas que antes salían cajas bastante buenas y ahora están como decentes. Cuando digo decente me refiero a que no están malas, pero claramente tampoco buenas, simplemente están ahí normalitas. Ahora la que mejor tenemos es la skin de Vale, que es esa skin así como tipo militar. Lo único que espero es que los de Activision no se les ocurra quitar las cajas fuertes de COD Mobile, porque acuérdense que antes también había cajas, así conseguimos al zombie con boletos, a la skin del payaso, pero ahora las cajas están prácticamente nulas. Espero que solamente sea esta temporada que esté un poco floja y no todo porque si no F. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante, les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos temas. Acuérdate que tienes que votar y me gustaría saber por cuál votaste, así que déjalo en los comentarios. No tengo más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima como siempre. Hasta otro próximo video.